En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, bienvenido. ¿Cuántos temas en Washington? ¿Cómo te va? Buenos días, Carmen. Pues, ¿con cuál empezamos? Kennedy, ¿qué te parece? Ya se desclasificaron los documentos, no todos, por cierto. No todos, sí se retienen 1,800 páginas que serán dadas a conocer en abril del próximo año, pero bueno, en los 2,800 expedientes que ayer por la noche desclasificaron las agencias federales de Estados Unidos, pues lo único que se hace, Carmen, es reforzar lo que ya se sabía respecto a lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, con algunos detallitos nada más, en los cuales pues nuestro país sale a relucir por la presencia de Oswald, quien mató al presidente John F. Kennedy, que estuvo en la Ciudad de México para tratar de buscar visado en las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética, y bueno, en ese sentido se da a conocer. Se nos cortó la comunicación, Jesús Esquivel, cuando te estábamos escuchando hablar precisamente de lo que no es que se le haya ocurrido a Trump. Esta es una ley que tiene muchos años y en esta ley se especifica que en estas fechas tendría que desclasificarse la información relacionada con el asesinato de John F. Kennedy. No todo, por cierto. Cerca de 300 documentos finalmente no se desclasificarán. El presidente Donald Trump escuchó las sugerencias, las recomendaciones de los circuitos de inteligencia, de la comunidad de inteligencia estadounidense, y bueno, pues se desclasifica una parte, pero no todo. Jesús, retomamos el hilo contigo, adelante. Sí, Carmen, y bueno, decía que pues hay algunos datos interesantes que generan más dudas y seguramente aumentarán esta ansiedad de las teorías de la conspiración, pero los documentos dejan en claro que Oswald actuó de manera pues unitaria, que no hubo ningún contuberino con gobiernos extranjeros y menos con la Unión Soviética, y aunque hay algo que sí inquieta, y se refiere a un documento, un memorándum de Edgar Hoover, el director del FBI, que envió a la oficina del FBI en Nueva York en 1964, en donde le pregunta a los agentes que si consideraban que Oswald era pues un agente de la CIA, pero no se da a conocer más detalle, Carmen. Se borra la información respecto a la respuesta y al nombre de los agentes federales que estaban siguiendo esa pista. Los documentos son interesantes para los historiadores y para la gente que se ha dedicado a escribir libros sobre ese asesinato en 1963. También hay información personal respecto a la relación que tenían los hermanos Kennedy, el expresidente y el entonces Procurador General de Justicia, Robert F. Kennedy, con Marilyn Monroe. Pero te repito, Carmen, en términos generales, no hay mucha información nueva y relevante. Casi todo eso se sabía, lo que dicen los documentos. Los que están todavía determinados como top secret, que se darían a conocer hasta abril del próximo año, y eso hay que estar pendientes de cómo lo van a dar a conocer. Son interesantes porque ahí sí se habla mucho del tema de Cuba, y pues no sabemos hasta cierto punto cuánta de esa información no se dará a conocer finalmente, porque el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como tú ya lo mencionabas, aceptó las recomendaciones de las agencias de inteligencia y permitió que se mantuvieran resguardada esa información, que son aproximadamente 1,800 documentos, el 2% del dossier total del caso John F. Kennedy, que responde a una ley que se aprobó en 1992, con la cual se obligaba al gobierno a dar a conocer estos documentos que salieron ayer por la noche, bajo la discreción del Poder Ejecutivo de determinar si había algo que se pueda considerar como peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ni más ni menos, pues este es un tema principal de lo que ha pasado en las últimas horas en los Estados Unidos. Está también, desde luego, bueno, con otra
cariz de información, no esta carga histórica que tiene la revelación de esta parte de los documentos hasta ahora secretos del caso John F. Kennedy. Y bueno, pues están otros temas, Jesús, allá en Washington. Desde luego estamos viendo imágenes de lo que ya se ven como los prototipos del muro. ¿Qué te parece esa serie de imágenes? Este sí, este no, más bonito, más... En fin, ¿qué es lo que está en juego? ¿El tipo de material, el tipo de seguridad? ¿Qué demonios es eso de los prototipos del muro? Pues mira, Carmen, creo que el muro que va a elegir finalmente el gobierno federal no va a tener mucha diferencia del cerco de acero que ya hay en lugares como en la frontera de Sonora con Arizona, o la del propio estado de Texas con Chihuahua, por ejemplo. Es muy similar. Lo único que se está haciendo en este caso es actualizando el tipo de material que se utilizó para este prototipo de cerco que quiere el presidente de los Estados Unidos, porque gran parte de la muralla de acero que hay en la frontera, con el paso del tiempo hay que moverla o cambiarla, renovarla, como quieras, y creo que eso es básicamente lo que quiere hacer el gobierno federal. Obvio que Trump va a aprovechar esto para decir, ahí está lo que prometí en mi campaña electoral, y con esto vamos a evitar que siga cruzando los inmigrantes indocumentados y que lleguen las drogas al mercado estadounidense, lo cual ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es una falacia del presidente de los Estados Unidos, porque con muro y todo, el flujo de drogas no va a parar hasta que se determine aquí en Estados Unidos algo concreto para detener la demanda y consumo de los narcóticos. Pues en un contexto en donde el presidente Donald Trump ha declarado, como dijiste ayer, emergencia de salud pública, emergencia, es decir, establecer ya la condición de emergencia de salud pública frente a lo que está ocurriendo con el tema de las muertes o el incremento de muertes por sobredosis de opiáceos que está dañando seriamente a los Estados Unidos. Y bueno, de la mano de esta emergencia de salud pública, supongo, Jesús Esquivel, estará un debate o debería estar un debate acerca de lo que ha provocado precisamente esta declaratoria, que es el incremento de muertes por consumo y sobredosis, a partir precisamente de lo que serían esta suerte de productos que están en la frontera de lo legal y lo ilegal que ya la industria farmacéutica ha colocado en el mercado. Y que hace falta, por ejemplo, y eso es lo que le están criticando al presidente, que tome medidas concretas sobre una campaña nacional de prevención, que es lo que no se está haciendo. Uh-huh. Con esta emergencia nacional de salud pública, como lo comentábamos ayer, aumentan el subsidio del gobierno federal a los estados para atender todas las emergencias de personas adictas a los opiáceos, y que, como ya lo mencionamos, muchos de ellos están pues perdiendo la vida por sobredosis de este tipo de narcóticos. En el Congreso Federal, inmediatamente después de que Trump hiciera el anuncio, se solicitó que a agencias federales como la DEA se le dé mayor presupuesto para combatir a las organizaciones criminales del trasiego de estas drogas, pero es dentro de Estados Unidos, Carmen, dentro de Estados Unidos. Creo que eso es lo nuevo y lo importante, porque no el Congreso, que es más realista que el presidente Trump, está diciendo que el problema del trasiego de los opiáceos es dentro de la Unión Americana, y son precisamente laboratorios clandestinos, son jóvenes pandilleros que andan vendiendo esas drogas, los cuales están ahora bajo la lupa de la DEA. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Congreso Federal? Se habla de México, y ayer Trump hizo mención, y creo que de una manera pues sesgada, al asegurar que el 90% de la heroína, por ejemplo, llega a los Estados Unidos por México. Y eso es una verdad a medias, porque se está refiriendo a la heroína que se consume en cierto sector de los Estados Unidos, en la costa este, porque la heroína blanca que se consume en el otro lado de los Estados Unidos llega de países asiáticos, y China tiene mucho que ver en el tráfico de precursores químicos para la producción de opiáceos. Ese es un tema en el cual el presidente de los Estados Unidos no está haciendo ninguna mención.
Y tiene sentido, pues porque en unas 2 semanas se va a reunir con el presidente de China y no quisiera entorpecer esa reunión, ya que Trump pues está diciendo que la mejor relación que tiene Estados Unidos es la que va a establecer con ese país. Pero no olvidemos que la semana pasada, Carmen, por primera vez en la historia de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a conocer el encauzamiento judicial contra 2 empresas chinas que están metiendo fentanilo a los Estados Unidos. Más ni menos. Jesús Esquivel, no perdamos la comunicación como siempre. Te mandamos un abrazo, saludos a Washington y gracias por estar aquí en este programa. Un abrazo, Carmen. Igualmente a Jesús Esquivel, colega periodista, corresponsal de la revista Proceso en Washington y una presencia fundamental en este espacio de noticias en vivo que compartimos con usted.